Supongan ustedes que en un colegio hay 103 alumnos, de los cuales 70 son mujeres y 33 son varones. ¿Sí? O sea, colegio total tiene 70 mujeres y 33 varones. Y quieren hacer el centro de estudiantes. Y resulta que por estatuto de su centro de estudiantes, esa elección tiene que cumplir cada uno de los siguientes requisitos o consignas. El presidente, o sea, el centro tiene que tener un presidente, el presidente del centro de estudiantes, y un vicepresidente, y que el presidente o el vice puedan ser sin restricción de sexo, es decir, pueda ser un varón y una mujer, o los dos varones o las dos mujeres, o el presidente mujer y el vicepresidente varón. O sea, no hay restricción de sexo. Pero supongamos también que el presidente también tiene que tener un secretario, y por estatuto los estudiantes han decidido que el secretario sea siempre un varón. También tiene que haber una tesorera, y que por estatuto tiene que ser mujer. Tiene que haber también un encargado de prensa, que puede ser varón o mujer. Y finalmente, el último requisito es que ningún estudiante deba ocupar más de un puesto. Entonces uno se pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes, de acuerdo al hecho de que hay 70 mujeres y 33 varones, de cuántas maneras diferentes puede en ese colegio constituirse el centro de estudiantes? O sea, ¿cuántas conformaciones distintas? El alumno Pablito presidente, la alumna María vicepresidente, el alumno José secretario, la alumna Camila tesorera, y así, y qué sé yo, y el alumno Jorge encargado de prensa. Esa sería una posible constitución del centro de estudiantes. Bueno, ¿cuántas hay? Uno se da cuenta que es un montón, porque hay muchas alternativas para elegir presidentes. Fíjese que para elegir presidente uno diría, bueno, si yo empiezo eligiendo el presidente, tengo 103 posibilidades. Una vez que elegí uno, para elegir el vicepresidente me van a quedar también un montón de posibilidades, y así sucesivamente para elegir cada una de las cosas. O sea, hacer un diagrama de árbol en este ejemplo sería una cosa sumamente tediosa y hasta irrealizable por la cantidad de alternativas que tenemos. Pero la combinatoria nos ayuda. Y si bien acá están enunciados en un cierto orden las cosas que se deben cumplir, uno puede, fíjense que cuáles van a ser los eventos para armar un centro de estudiantes: elegir presidente, elegir vice, elegir secretario, elegir tesorera y elegir encargado de prensa, de modo que ningún estudiante ocupe más de un puesto. Esos son los eventos. Ahora, ¿en qué orden me conviene poner? Hay eventos que no tienen restricciones en cuanto al sexo, concretamente la elección del presidente, del vice y del encargado de prensa. Pero hay eventos en los que sí hay restricciones. El secretario debe ser varón y la tesorera mujer. Normalmente siempre conviene considerar primero los eventos que tienen restricciones, porque hacerlo de otra manera podría complicarnos bastante el conteo. ¿Cómo nos conviene hacer con esa consigna, digamos, de poner primero los eventos que tienen limitaciones, que tienen restricciones? Fíjense, la solución al problema sería: ¿cuál es el suceso completo? Elegir o constituir, armar el centro de estudiantes, ¿sí? Como decíamos, va a estar conformado por 5 eventos, porque tenemos que elegir 5 cargos. O sea, el K del que me habla el principio fundamental del conteo es 5. ¿Cuál puede ser el evento E1? Bueno, el evento E1 puede ser elegir el secretario. Recuerden que siempre es mejor poner primero los eventos restringidos, o sea, los que tienen restricciones. Elegir secretario. El secretario tenía que ser varón. Yo tenía 33 varones en el colegio, por lo tanto, de entre 33 personas, elegir secretario tiene 33 alternativas, ¿sí?
Mi primer evento entonces, que es elegir el secretario, tiene 33 alternativas porque yo tengo que elegir uno de los 33 varones. Lo puedo hacer de 33 maneras diferentes. M1, la cantidad de maneras en las que ocurre el primer evento, es 33. El evento 2, que sea elegir la tesorera. Tenía 70 mujeres, así que de las 70 mujeres tengo que elegir una. Por supuesto que eso tiene cuántas maneras posibles de hacerse, 70. Y por lo tanto la cantidad de maneras en la que puede ocurrir el segundo evento es 70. Perfecto. Ya elegí, hagamos de cuenta que elegí un secretario y elegí una tesorera. Cuando voy a elegir, o sea, ¿cuál sería el evento siguiente? Bueno, elegir cada uno de los 3 puestos que faltan que no tenían restricciones. Por ejemplo, el presidente. Cuando voy a elegir presidente, ¿cuántas alternativas de elección tengo? El colegio tenía 103 personas. De esas 103 ya elegí una para ser secretario y una para ser tesorera, o sea que me quedan 101 personas. ¿Sí? Una vez que yo elegí el secretario y una vez que elegí la tesorera, en el grupo de 103 ya hay 2 que no puedo volver a elegir para ser presidente y por lo tanto, ¿cuántas alternativas tengo para elegir presidente una vez que elegí secretario y tesorera? 101. ¿Sí? Ya no son 103 porque si no estaría contando posibilidades en las que el mismo que elegí de secretario fuera como presidente, eso no respetaría la consigna de que ningún estudiante puede hacer 2 cargos al mismo tiempo. Ya elegí de las 103 que tengo allí paradas, tengo 103 personas paradas, 70 mujeres y 33 varones. Elegí un secretario y elegí una tesorera, me quedan 101 personas para elegir presidente. Luego, el siguiente evento puede ser elegir vicepresidente. ¿Cuántas alternativas tengo? Y bueno, si ya elegí de las 103 personas, hay una que usé para secretario, uno para tesorero y uno para presidente, para el vicepresidente me van a quedar 100 personas, 100 posibilidades de elección. Y finalmente para el encargado de prensa, el último evento, de las 103 personas ya elegí 4 para estos 4 primeros cargos. No puedo elegir el mismo de vuelta porque no se pueden repetir los cargos y por lo tanto me quedan 99 posibilidades de elegir un encargado de prensa. Fíjense entonces cómo el encadenamiento de esta manera, primero secretario porque ese tiene que ser un varón, luego tesorera porque esa tiene que ser una mujer, luego presidente, luego vicepresidente y luego encargado de prensa, me permite organizar perfectamente la realización de una de las alternativas en las que puede ocurrir el suceso de armar el centro de estudiantes. Y por el principio fundamental del conteo, el suceso es, o sea, el armado del centro de estudiantes puede ocurrir de 33 por 70 por 101 por 100 y por 99 maneras diferentes. Ese numerito es 2.309.769.000 formas. O sea que la changada tiene realmente muchas maneras de constituir el centro de estudiantes. Los quiero ver haciendo un árbol que tenga 2.309.769.000 ramas y por supuesto que nadie quisiera hacer eso. O sea que muchas veces cuando un suceso se compone de varios eventos y algunos eventos tienen restricciones y otros no, siempre conviene poner al principio los eventos que tienen limitaciones. Eso va a permitir contar más fácil. Fíjense, si el primer evento que yo hubiera puesto fuera elegir el presidente, hagan de cuenta que mi evento 1 hubiera sido elegir presidente, en ese caso yo hubiera tenido, como el presidente no tiene restricciones, podría haber dicho, bueno, tiene 103 maneras de ser elegido. El vicepresidente también 102 maneras porque ya desconté uno que sería el presidente. Pero cuando voy a elegir el tesorero, la tesorera, ya depende de si elegí presidente mujer o presidente varón
y si elegí vicepresidente mujer y vicepresidente varón para ver la cantidad de elecciones que tengo para la elección de secretaria, entonces se complica en ese caso el conteo. Mientras que si pongo primero los eventos con limitaciones, la cuenta me sale tan limpita como la hemos hecho aquí. Bueno, el principio fundamental del conteo es la herramienta básica para resolver estos problemas de conteo. El enunciado es simple, la hipótesis es que por cada manera de elegirse un evento, el evento que sigue tiene una cierta cantidad fija de maneras también de ser elegido. Pero hay también grupos de problemas que, a pesar de que en muchos casos tienen enunciados que parecieran bastante diferentes, responden a una misma naturaleza. Y nosotros los vamos a agrupar, o sea, vamos a ver problemas típicos de conteo que son los problemas básicos que se nos pueden presentar y que agrupamos bajo el nombre de permutaciones, variaciones y combinaciones. Fíjense este problema que les voy a presentar ahora. Supongan que hay un torneo de fútbol en el que hay 3 equipos, el equipo A, el equipo B y el equipo C, y que uno quiere saber de qué manera puede ser la tabla de posiciones finales de ese torneo. ¿Cuántas maneras tiene de ocurrir? Vamos a hacer de cuenta que una vez que es un torneo, qué sé yo, todos contra todos, y que si hay empates hay alguna manera, penales o lo que sea, de dilucidar, digamos, la posición final de cada equipo. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir para contestar, acá hay 3 equipos nada más, así que las posibles tablas de posiciones ustedes se las están imaginando en la cabeza. Si hacemos al estilo Olimpiada, donde en el puesto más alto ponemos al campeón al primero, un poquito más abajo al segundo y un poco más abajo todavía, ya casi enterrado, el tercero, tendríamos una alternativa, sería que el campeón sea A, el primero sea el equipo A, el segundo el equipo B y el tercero el equipo C. Esa es una de las alternativas, pero obviamente no es la única. Podría ocurrir también que el primero siguiera siendo el A, pero que entre el B y el C hubiera habido una inversión entre quién salió segundo y quién salió tercero. Digamos, el C que haya salido segundo y el equipo B que haya salido tercero. Esos son los dos casos posibles en los que el equipo A ha sido el campeón, ha sido el primero. O bien B segundo y C tercero, o bien C segundo y B tercero. Pero igualmente podría haber sido que el campeón fuese B, primero B, en cuyo caso el segundo puede haber sido A y el tercero C, o bien el segundo C y el tercero A, o bien que el campeón hubiese sido C, en cuyo caso el segundo y el tercero podría haber sido A segundo y B tercero, o B segundo y A tercero. Así dispuesto, digamos que no nos ayuda mucho, pero si hacemos un diagrama de árbol, que es fácil en este caso, ¿cómo nos quedaría el conteo para ver sobre todo cuántos casos son? Y bueno, los eventos serían quién salió primero, quién salió segundo y quién salió tercero. Si el primero fue A, el segundo puede haber sido B o C. Y si el segundo fue B, no queda otra que el tercero haya sido C. Ahora, si el primero había sido A y el segundo había sido C, no queda otra que el tercero sea B. Si el primero hubiera sido B, un análisis parecido revela que hay 2 alternativas para el segundo, y una vez elegida una alternativa para el primero y una alternativa para el segundo, el tercero queda ya sabido quién es. Acá se ve claramente que por cada ocurrencia, o sea, por cada manera de ocurrir el evento 1, es decir, quién ha salido campeón, tengo 2 posibilidades de quién va a ser el subcampeón. Y una vez elegida
quién ha sido el campeón y quién ha sido el subcampeón, tengo una sola posibilidad de saber quién es el tercero. Total, que tengo 6 maneras posibles. A, B y C, que representan A primero, B segundo y C tercero. O A, C y B, que es A primero, C segundo y B tercero, y así sucesivamente. En el diagrama de árbol, por ejemplo, si yo sigo el camino que viene a B y luego a C y luego a A, tengo primero B, segundo C y tercero A, uno de los resultados posibles. ¿Sí? Fíjense, se está cumpliendo el principio fundamental del conteo acá en este diagrama de árbol, en el sentido, la hipótesis quiero decir, se está cumpliendo en el sentido de que por cada manera de ocurrir el primer evento, tengo 2 maneras de ocurrir el segundo evento. Y por cada manera en que ya elegí el primero y el segundo, tengo una sola manera de elegir la tercera columna. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución sin necesidad de hacer dibujos, ni anotaciones, ni esquemas? ¿Cuál es el suceso? El suceso es decidir una tabla de posiciones. ¿Cuál puede ser una de las posibles tablas finales de posiciones de este torneo con 3 equipos? Podemos distinguir que es un suceso que tiene 3 eventos, como el árbol recién nos lo sugería. O sea, el K del que me habla el principio fundamental del conteo es 3. El primer evento es justamente elegir el equipo para el primer puesto. O sea, ¿quién sale primero? ¿Cuántas posibilidades tengo? Y 3, porque puede ser el primero o el A, o el B, o el C. O sea, M1 vale 3. El segundo evento sería, una vez que ya sabemos quién salió campeón, ¿cuántas posibilidades tengo para saber quién salió segundo? Y bueno, obviamente, si por ejemplo el campeón fue A, para el segundo pueden ser o B o C. Si el campeón fue B, para el segundo pueden ser A o C. Si el campeón fue C, para el segundo pueden ser A o B los segundos. Así que por cada posible elección del campeón, yo tengo 2 alternativas, o sea, M sub 2 igual a 2, para el evento E2, o sea, quién va a salir segundo. Y una vez que elegí quién ha salido primero y quién ha salido segundo, el tercer evento, que es elegir, entre comillas, elegir porque ya está determinado quién ha salido tercero, tiene solo una sola alternativa, porque una vez que yo ya elegí el primero y el segundo, el tercero está, digamos, obligado, ya sé quién es. Pero se cumplen las hipótesis del principio fundamental del conteo, por lo tanto el evento compuesto total mayor S puede ocurrir de la cantidad de maneras que salga de multiplicar la cantidad de maneras individuales de cada evento individual que conforman la cadena de eventos para el suceso. O sea, 3 por 2 por 1. Maneras diferentes, es decir, las 6 tablas de posiciones finales posibles que hemos visto ya sea en el diagrama de árbol o en el esquema de la primera diapositiva de este problema. Creo que es bastante claro. Ahora, hay problemas que se resuelven o que tienen que ver, que tienen una solución igual a este que acabamos de ver. Fíjense, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les dijera: formen todas las palabras posibles, todas las palabras que puedan, que tengan 3 letras, sin repetirse las letras, que las palabras tengan o no sentido, eso quiere decir que figuren o no en el diccionario, no importa, con las letras A, B y C? Piensen, pongan pausa si necesitan y traten de ver cuáles son todas las palabras posibles de 3 letras que pueden armar justo con esas 3 letras A, B y C, que no se repitan las letras. O sea, si uso la A en algún lado, no puedo volver a usarla en otro lado de esa palabra que estoy formando. Por supuesto que una palabra es ABC, otra palabra es ACB, otra palabra es BAC, otra es BCA, otra CAB y la otra CBA. En este caso ninguna tiene sentido, bueno, no importa, la consigna era armar palabras. Las palabras son sucesiones de letras, así que
formar palabras con estas tres letras es poner estas tres letras en un cierto orden y leer. Abk, akb, bak, bka, kab y kba. Esas serían las 6 palabras leídas literalmente, a pesar de que parece que estuve haciendo unos ruidos extraños, pero serían las 6 palabras que yo puedo armar usando estas tres letras. Otro problema similar es, tengo 3 libros diferentes y los tengo que acomodar en un estante de biblioteca. ¿De cuántas maneras lo puedo hacer? Bueno, si los 3 libros se llaman A, B y C, acomodarlos en el estante va a ser primero A, después B y después C, o primero A, después C y después B, y así sucesivamente. Y voy a tener exactamente, de nuevo, 6 maneras posibles. Otro problema. Hay 3 personas y el fotógrafo las tiene que ordenar, es decir, ponete vos a la izquierda, vos al medio, vos a la derecha. Hay 3 personas y se les quiere tomar una foto. ¿De cuántas maneras se puede hacer? O sea, ¿cómo se pueden acomodar esas 3 personas? ¿Quién va a la izquierda, quién va al medio y quién va a la derecha? Es exactamente el mismo problema, aunque en algunos casos hablemos de equipos de fútbol, en otros de letras, en otros de libros y en otros de personas. La acción que se está queriendo hacer, el problema, es análogo en todas estas situaciones, en las 3 estas, y también es análogo al de los 3 equipos de fútbol y sus tablas de posiciones. A ver si logramos extraer cuáles son las ideas comunes que hay a todos estos problemas. Primero, hay 3 objetos diferentes, es decir, hay 3 equipos de fútbol diferentes, o hay 3 letras diferentes, o hay 3 libros diferentes, o hay 3 personas diferentes. O sea, en cada caso hay 3 objetos diferentes. Claramente uno está diferenciado de otro. Y por lo tanto ningún objeto se repite. Hay 3 lugares diferentes en los cuales ubicar esos objetos. En el caso del equipo de fútbol, los lugares son la tabla de posiciones, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. En el caso de las letras, la primera letra, la segunda letra o la tercera letra. En el caso de los 3 libros, en el estante es cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. En el caso de las 3 personas, quién va a la izquierda, quién va al centro, quién va a la derecha. O sea, lo que tienen de común estas situaciones es que hay 3 objetos diferentes para poner en 3 lugares diferentes. Y una cosa fundamental es que importa el orden en el que son ubicados. Por ejemplo, cuando yo voy a armar las palabras, por supuesto que no da lo mismo poner primero la letra A y luego la letra B y luego la C, que poner primero la A, luego la C y la B. Como palabras son diferentes. O sea, el resultado es diferente. Así que importa el orden en el que los objetos son ubicados. Hay muchas maneras de disponer esos 3 objetos en 3 lugares diferentes. Muchas quiere decir 6 en este caso. Cada una de esas formas se llama una permutación. O sea, tengo una cantidad de objetos e idéntica cantidad de lugares para poner esos objetos diferentes. Cada una de las posibles disposiciones que yo decida hacer se llama una permutación. Es decir, por ejemplo, una de las posibles permutaciones de las letras A, B y C es CAB. Las otras son todas las que están acá. Con 3 objetos, cuando yo tengo 3 objetos, ¿cuántas permutaciones diferentes hay? 6 posibles. Miren, acá están anotadas las 6 permutaciones posibles. A la cantidad de permutaciones que, obviamente, ¿cuántas permutaciones puedo hacer con una cierta cantidad de objetos? Y va a depender de la cantidad de objetos que tenga. Cuando tengo 3 objetos hay 6 permutaciones posibles y no hay más. Hay exactamente 6 formas diferentes de ubicarlos en orden. Representamos eso, la cantidad de permutaciones posibles en los que yo puedo poner 3 objetos, se representa con una simbología que es una letra P mayúscula por permutación y un subíndice que en este caso es 3, que es la cantidad de objetos. O sea, P sub 3 indica la cantidad de
formas diferentes en las que yo puedo permutar o colocar tres objetos en orden. P sub 3 es el número de permutaciones posibles de tres objetos. Y ya sabemos que P sub 3 es 6. En matemática nos interesan las generalizaciones, o sea, y si en vez de 3 objetos tengo 5 o 7 o n en general, bueno, la pregunta que uno se hace entonces es, ¿cuántas permutaciones posibles hay si se tiene n objetos? El símbolo para representar esa cantidad, o sea, el número de formas posibles de permutar n objetos, lo vamos a representar como P sub n. Recuerden, P representa por cantidad de permutaciones y n es la cantidad de objetos que uno tiene para permutar, es decir, para cambiar de lugar. ¿Cuántas maneras diferentes hay de acomodar n objetos? Eso es P sub n. ¿Cuál es el problema genérico? El problema genérico que dentro del cual caen estos problemas de la tabla de posiciones, de las letras que acabo de enunciar y demás, de las personas en la foto o de los libros en el estante, el problema genérico se puede resumir así. Yo tengo n objetos diferentes y los quiero acomodar en n lugares distintos e importa el orden en el que se los ubica. No da lo mismo ubicar primero uno y después otro que invertir los órdenes en que se han puesto esos dos objetos. ¿De cuántas maneras se puede realizar esa tarea? Eso es justamente lo que llamamos P sub n. Resulta que el principio fundamental del conteo nos ayuda a determinar cuánto vale P sub n. Fíjense cómo. ¿Cuál es el suceso, o sea, el evento compuesto? Ordenar los n objetos y por lo tanto está conformado por n eventos. O sea, ordenar n objetos en n lugares diferentes es poner primero un objeto en un lugar, luego poner otro en otro lugar, luego poner otro en otro lugar y así sucesivamente. O sea que cada evento es cada llenado que yo hago de cada lugar. Cada vez que ubico un objeto en un lugar es un evento. Entonces, lo puedo ver como formado por n eventos al hecho de formar una permutación. Por lo tanto, el K del que me habla el principio fundamental del conteo es n, la cantidad de objetos que tengo. El evento E1 es poner un objeto de los n en el primer lugar. O sea, tengo n objetos y n lugares. Los lugares les puedo llamar 1, 2, hasta n. Entonces el evento 1 va a ser poner un objeto en el lugar 1. Tengo que elegir un objeto para poner en el lugar 1. ¿De cuántas maneras puedo hacer eso? Bueno, yo al principio tengo n objetos. Por lo tanto, si tengo que elegir uno de ellos para ponerlo en el primer lugar, voy a tener n chances de hacer una elección. Porque tengo n objetos. O sea, m sub 1 es igual a n. Si llamo en sub 2 al evento de elegir objeto para poner en el lugar 2, obviamente ya de los n objetos usé uno para poner en el lugar 1. Por lo tanto, me quedan n-1 objetos para poner en el lugar 2. Así que la cantidad de maneras que tengo de elegir un objeto para poner en el lugar 2, una vez que ya puse un objeto en el lugar 1, es n-1. O sea, m2 es n-1. El tercer evento va a ser elegir objeto para poner en el lugar 3. Si ya usé dos objetos, uno para el lugar 1 y uno para el lugar 2, tengo n-2 objetos para elegir para poner en el lugar 3. O sea, m sub 3 va a ser n-2. Y así sucesivamente, cuando llegue al penúltimo lugar, que es el lugar n-1, y tengo que elegir un objeto para poner en ese penúltimo lugar, en el lugar n-1, bueno, obviamente yo ya voy a haber usado n-2 objetos para poner en los lugares 1, 2 hasta el n-2. Así que para poner en el lugar n-1 me van a quedar solo dos objetos. Dos posibilidades de elección, digamos. Porque todos los otros objetos ya están puestos en algún lugar previamente. Y el último evento es el E sub n,
elegir un objeto para poner en el lugar n. Obviamente, una vez que yo haya puesto n-1 objetos en los lugares desde el 1 hasta el n-1, me va a quedar un solo objeto para poner en el último lugar. Por lo tanto, el m sub n, la cantidad de elecciones o de alternativas de elegir que voy a tener para eso es 1. Es lo que pasaba en las tablas de posiciones. Cuando yo ya sabía quién había salido primero y quién había salido segundo, el tercero estaba cantado, ya no tenía más chance que ser el equipo que quedaba. Y por lo tanto, por el principio fundamental del conteo, el suceso de ordenar en objetos puede ocurrir de M1 por M2 por M3 y así hasta Mn, que sería n por n-1 por n-2 por n-3 por n-4 y así hasta llegar a 2 y a 1. O sea, empiezo en n y voy decreciendo de 1 en 1, multiplicando hasta llegar al 2 y al 1. N por n-1 por n-2 por n-3 y así decreciendo hasta llegar al 3, al 2 y al 1. Y esa es la cantidad de maneras diferentes en las que puede ocurrir el ordenamiento de n objetos. En el caso de 3 objetos, que es el caso de las tablas de posiciones o de las palabras de 3 letras sin repetirse A, B y C, tengo 3 objetos, entonces 3 por 2 y por 1, ahí ya en 2 pasos llegué desde 3 hasta 1 descontando de a 1, 3 por 2 por 1, que me da los 6 que eran las distintas formas de acomodar esos 3 objetos. ¿Sí?